Como les adelanté hace poquito, el tema nuevo que vamos a ir viendo es la forma pasada, la forma corta pasada, tanto afirmativa como negativa, de las estructuras. Hemos visto hasta ahora la forma corta presente, habíamos visto, ¿no? De tanto de verbos, de adjetivos y demás. Ahora vamos a ver la forma corta pasada, ¿no? Porque hasta el momento no la habíamos encontrado. Vamos a ver también cómo hay algunas particularidades en este aspecto que merecen que se evidencien ahora a este punto del curso, justamente con la intención de dejar bien en claro ciertos aspectos que son necesarios. Entonces, empezamos desde ya con este recuadro. Este recuadro reúne toda la parte comparativa y de base para formar la forma corta pasada, tanto de verbos, adjetivos en i, adjetivos en na, y sustantivos seguidos de copulares, que son los elementos principales de la gramática. Como pueden observar, en la parte de la derecha está la parte con la cual se compara la conjugación corta pasada de los elementos ya mencionados, tanto afirmativa como negativa. Entonces, teniendo esto como punto de comparación, nos ayuda un poco a entender en general justamente cómo se obtiene este tipo de esta conjugación. ¿Mm? Por ejemplo, en este caso tenemos que la forma corta pasada del verbo yomu será yonda, como vemos aquí en A, yonda. ¿Y esto por qué? Porque hay que tomar la forma en T de esta conjugación. O sea, la forma en T del verbo yomu, ¿cuál es? ¿Dónde? Yonde. Yonde. Y de ese yonde lo que hay que hacer es transformar esa D a da. Y ya tenemos. Y ya tendríamos aquí la parte de la conjugación corta pasada. ¿Ok? Pasada afirmativa del verbo yomu. No sería, no sería yonde claramente, sino que eso se modifica y quedaría como yonda. ¿Ok? Ese es el primer punto. Segundo punto. ¿Qué sucede con los adjetivos en i en su conjugación corta, pasada, afirmativa? Hay que compararlo con su misma conjugación larga, pasada. Por ejemplo, el adjetivo kawaii teníamos su forma larga, es kawaii katta. Kawaii katta, perdón, con la cópula. ¿Qué nos dice la regla? Que en este caso vamos a dejar de lado la cópula des en la forma corta, pasada, afirmativa. Decimos kawaii katta y nada más. Esto tiene que ver con los adjetivos en i. Mientras que hay un caso específico que involucra a los adjetivos en na y a los sustantivos seguidos de cópula des. En este caso, lo que va a pasar es que adjetivos en na al pasado, largo, atención, teníamos, por ejemplo, Shizuka, que era Shizuka deshita. ¿Qué sucede? Este deshita va a pasar, va a contraerse y va a ser datta. Datta, en la forma corta. Entonces, Shizuka deshita, de la forma larga, en la forma corta, pasada, afirmativa, será Shizuka datta. Lo mismo sucede con los sustantivos seguidos de cópula des. Por ejemplo, gakse, teníamos gakse deshita, en la forma larga. En su forma corta, ese deshita también se modifica, se contrae en datta. Y nos queda gakse datta en la conjugación. ¿Hasta aquí cómo va? ¿Se va entendiendo más o menos? En general. Ja, Hmm. Ahora, ¿qué sucede con la forma corta, pasada, ya no afirmativa, sino negativa? Los verbos, para los verbos hay que tomar la forma corta, este, la forma corta negativa presente. Por ejemplo, si el verbo yomu, su forma corta negativa presente era yomanai. ¿Mm? Porque quitábamos esa u y le añadíamos anai, yomanai.
La regla me dice ahora que para crear la forma corta pasada negativa, a ese yomanai le quito la i y le añado katta. Entonces, yomanakatta. Para los adjetivos en i, para los adjetivos en na y para los sustantivos seguidos de cópula des, lo que hay que hacer es simplemente quitar la cópula des de la conjugación larga. Entonces, si yo antes tenía kawai kunakatta des, ahora tengo kawai kunakatta. Si yo antes tenía shizuka janakatta des, ahora tengo shizuka janakatta. Y si antes tenía gakusei janakatta des, ahora tengo gakusei janakatta. ¿Y desu ka? はい。はい。Ay, entonces, como todo esto lo que he dicho ha sido un poco complejo de seguir, les he elaborado prácticamente una explicación por escrito de qué sucede de las modificaciones, ¿no? Para que te hagan una captura y alguien la envíe por favor en el grupo, para poder obtener el pasado de las formas cortas, un pasado que puede ser tanto afirmativo como negativo. Aquí tienen la descripción. ¿Vale? Por favor, alguien que le haga una captura y le envíe en el grupo de WhatsApp. Avísame cuando alguien lo haya enviado. Listo. No tengo el teléfono. Arigato. Ahora, como no nos podemos librar, no podemos librarnos de lo que son las irregularidades, hay que prestar atención a estas dos. Por ejemplo, el verbo iku, su forma corta pasada no será ita, sino que va a mantener esta irregularidad que ya habíamos encontrado en su forma en te. El verbo iku, en su forma en te, ¿cómo es? Verbo iku en su forma en te, ¿cómo es? Itte. Ite. Entonces, en su forma pasada corta, afirmativa, ¿cómo será? Ita. Ita, exacto. Otra irregularidad que igual se mantiene en esta conjugación es el adjetivo i. El adjetivo i, que ya habíamos visto que su forma corta negativa es yokunai, pues esta irregularidad la va a mantener también en la forma corta pasada. Y será yokatta, forma corta pasada afirmativa, y yokunakatta en su forma corta pasada negativa. ¿Vale? ¿Sí? Hay que prestar atención también a estas irregularidades. Otro punto a tener en cuenta es que las formas cortas pasadas también pueden ser utilizadas como las formas cortas presentes en algunos contextos. Por ejemplo, el primer contexto importante a tener en cuenta es las conversaciones coloquiales. Habíamos visto nosotros ejemplos en clases pasadas en las cuales utilizábamos solo la forma corta presente. Pues también vamos a prestarle atención en cómo van a ser utilizadas las formas cortas pasadas en contextos coloquiales. Como por ejemplo aquí este mini diálogo. No sé quién de ustedes podría leerlo, por favor. Bangohan tabeta. Tabeta. Hai. Bangohan tabeta. Tabeta. ¿Qué notamos? ¿Qué diferencia hay de esto, que es coloquial, a Bangohan o tabemashita ka? Tabemashita. ¿Qué cambia? La terminación del verbo y la utilización de la partícula o, ¿no? Exacto. Lo primero que todo notamos que el verbo es más corto. Una cosa es tabeta y otra cosa es tabemashita. Tabemashita es la forma larga, tabeta la forma corta. Asimismo notamos las partículas. Bangohan o tabemashita ka en confronto con bangohan tabeta
que no tiene nada, no tiene o, ni tampoco tiene la partícula interrogativa. Entonces, en un discurso coloquial donde ya usualmente se omiten partículas y se omiten justamente las formas largas, veamos cómo la forma corta pasada igual tiene cabida en una pregunta en la cual se pregunta si algo ya sucedió. ¿Mm? Entonces, aquí es un primer uso, un primer contexto en el cual podríamos encontrar estas formas cortas pasadas. Otro punto importante es en discursos indirectos. Y aquí retomamos mucho lo que habíamos visto en diapositivas anteriores con la forma corta presente. Nosotros ya habíamos visto estructuras como, por ejemplo, el to itemashita, o to itemas, y to omoimasu. ¿Recuerdan? Ahí, sensei. Ok. Esto lo habíamos visto en contexto de la introducción a las formas cortas, ¿no? Todas las clases que estuvimos haciendo. Pues allí las formas cortas eran presentes. Lo que aquí yo intento evidenciarles y dejarles en claro es que también las formas largas también serán utilizadas para denotar justamente para ser utilizadas, perdón, en estructuras en las que antes habíamos aprendido que se utilizaban las formas cortas presentes. Por ejemplo, Susan wa koko no toki megane o kakete itta to ittemashita. Repito. Susan wa koko no toki megane o kakete ita to ittemashita. Su dijo que ella llevaba anteojos en la secundaria, en la prepa. Koko no toki. Este no toki lo vamos a utilizar para marcar un periodo de tiempo específico en el cual, por ejemplo, es un periodo de tiempo identificable. Por ejemplo, kodomo no toki, cuando era niño. Daigakusei no toki, cuando era estudiante universitario. Koko no toki, cuando iba en la prepa, ¿no? En momentos de la prepa, por ejemplo, ¿no? Entonces, wakai no toki, cuando era joven, ¿no? Marcamos momentos específicos, ¿no? Momentos, periodos específicos de la vida o de momentos así, un poco común para la gran mayoría de personas, junto con el no toki. Toki significa tiempo de por sí, ¿no? Entonces, por eso lo marcamos y estructuramos bien. Por ejemplo, si queremos decir, ¿no? No sé, a ver, dígame un ejemplo de división. Por ejemplo, cuando, ya entendí. Por ejemplo, para decir cuando trabajaba, ¿no? Esas estructuras nosotros en español las utilizamos con el imperfecto, ¿no? Cuando trabajaba, yo me levantaba, etcétera, etcétera, a tal hora, tomaba el bus o iba con el coche, todo imperfecto. En japonés este tiempo no existe. Y además que el imperfecto es parte del pasado en los idiomas romance, en un idioma de tipo aglutinante y como es el japonés, esta conjugación no se contempla como pasado para ellos. Entonces lo que se utiliza es simplemente marcarla, estructurarla con otros sufijos o elementos que denotan y te dejan en claro que sucede en un cierto pasado, pero no es eso a darte la conjugación, sino el verbo. Entonces, para decir, por ejemplo, cuando trabajaba, shigoto no toki, cuando trabajaba, shigoto no toki, ¿no? Podrías decir, no sé, no tenía tiempo. Jikan ga nakunakatta, ¿no? Entonces, un poco puede ir variando. Esta estructura, el no toki, no la vayan a, ¿cómo se dice? Del todo a andar busque y busque, porque la vamos a encontrar en N4, para los que vayan a continuar después de N5. Pero, porque justamente, de hecho, se ve mínimo en 2 semanas, porque es una de las estructuras más complejas de toda la gramática en N4. El no toki, porque no solamente marca periodos de tiempo, también marca actividades de precedencia, de sucesión y muchas cosas que vamos a ir viendo más adelante para quien continúe. Solo que en contexto de la frase, les muestro, ¿no? Justamente ya que tenemos la conjugación corta pasada, les muestro el por qué se utiliza y cómo es que entendemos del todo que se trata de un pasado. También por la especificación temporal marcada aquí con no toki.
¿Sí? はい、先生。はい。¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de la segunda frase, por favor? スーさんは午後の時、メガネをかけていたと言っていました。Esa era la primera. La segunda frase, por favor. はい。トムさんがやったと思います。Tomo-san ga yatta to omoimasu. ¿Qué querrá decir? A ver, ahí tiene la traducción en inglés. ¿Cómo podrían decirla en español? Yo pienso que Tom lo hizo. Yo pienso que Tom lo hizo. Tomo-san ga yatta to omoimasu. Yatta es la forma pasada corta de qué verbo? ¿No? Yaru. El verbo yaru, que tiene un significado que comparte, el significado con el verbo suru. Solo que yaru es un poquito más coloquial, ¿no? Decir yaru denota un poquito más coloquialidad en el contexto, en el discurso. Pero es el verbo suru, de alguna forma. Tomu-san ga yatta to omoimasu. Yo pienso que Tom lo hizo. Yatta, forma corta, pasada, afirmativa del verbo yaru. Hai. ここまで質問がありますか? Yep. Bien. A ver, Yeah. yo quisiera recordarles que cuando hay temas complejos como este, o sea que de hecho este es uno de los que se considera complejos en gramática N5, lo único que les queda a ustedes como estudiantes del idioma en este momento es practicar constantemente, ¿no? Hasta que el tema quede claro. Por favor, aquí cuando surjan dudas, ¿no? Tengan en cuenta de que pueden buscar otros materiales, si es que no entienden, por ejemplo, mi explicación. Pueden buscar en YouTube, pero vayan siempre con cautela. No vean, intenten identificar cuando lo que están viendo tiene motivación de ser, o sea, no están diciendo cualquier cosa, solo porque hay muchos YouTubers que pues hoy en día todo el mundo puede volverse profesor de idiomas, por ejemplo, ¿no? En YouTube y lo demás, pero una cosa es decir cosas con sentido y otra cosa es simplemente intentar explicar una regla en la cual de repente hay muchas lagunas, ¿no? Por ejemplo, intenten identificar eso. Si ustedes consideran de que este tipo de conjugaciones ya las han escuchado en algún anime o algo, si se acuerdan, por ejemplo, mira, ahora que hago memoria, esto yo lo escuché, no sé, en tal anime, o en tal película, o en tal drama, yo les aconsejo ir a confirmar esa información, porque puede que les ayude a entender mejor el uso, o el contexto, o la conjugación de algo, ¿no? También, por ejemplo, si escuchan algún tipo de estructura en alguna canción, lo mismo, búsquenlo otra vez, escriban lo que dice, traduzcan lo que dice, ¿no? Justamente para ir viendo qué tanto, ¿no? Con qué contexto se usó en esta ocasión. Porque el japonés es un idioma de contexto, y el japonés es un idioma de intuición. Muchas cosas no se pueden explicar, muchas cosas solo se entienden, se asimilan y se entienden y se aplican. Pero nada más así. O sea, por eso les digo y siempre les estoy intentando exhortar, ¿no? A ir más allá de la regla gramatical, a entender, por ejemplo, en general, el por qué se utiliza tal estructura. Por eso a veces parece como que les cuento un cuento cuando les explico las cosas, porque es así, ¿no? Es un idioma muy intuitivo. O sea, imagínense que una conversación entre dos japoneses omite muchísimas cosas. O sea, ya omite partículas, omite pronombres, omite hasta objetos directos, porque ya se sobreentiende que la otra persona me entendió. Entonces, ¿para qué decirlo si ya me entendió? Entonces, se omiten muchísimas cosas. Entonces, para nosotros poder ir llegando a ese punto de coloquialidad, ¿no? Por ahora no es tan requerido porque estamos iniciando, pero para poder ir llegando y encaminándonos hacia ese punto, es necesario ir comprendiendo las estructuras y alejarnos de cierta forma, primero acercarnos para poder entender bien a las estructuras gramaticales,
Pero luego, asimismo, como nos acercamos, irnos alejando de las mismas con la intención de ir, ¿cómo se dice? ¿No? Un poco más ampliando nuestro contexto, ampliando el contexto en el cual a veces aquí puedo entender, mira, aquí ya no es necesario decir watashi wa. ¿Por qué no es necesario? Porque ya está explícito. Perdón, ya está implícito en que estoy hablando yo. ¿Por qué está implícito? O sea, hacerse preguntas ustedes mismos, o si leen algún texto, o si leen manga, no, intentar entender el por qué. No solamente entender lo que dice, sino el por qué lo dice de cierta forma. ¿No? Eso sería un trabajo que es primordial hacerse en este tipo de idiomas como en el japonés. Entonces, los exhorto a varias cosas. La clase de hoy parecía un gran sermón. Primero que todo, avanzar en workbook. Segundo que todo, a ir más allá. Tercero, si hay dudas, pregunten. Cuarto, estudien, practiquen mucho. ¿No? Porque estamos llegando a ver formas que pueden ser un poco confusas de primera instancia, pero luego se dan cuenta que solo es cuestión de práctica. ¿Ok? Y ya que estamos, y con esto ya los dejo, aprovechemos del recuadro de conjugación que les envié y que alguien también envió en el grupo de WhatsApp, para conjugar a la forma pasada, a la forma corta pasada afirmativa, los siguientes verbos del 1 al 16 para mañana. ¿Ok? Mañana ustedes voy a conectarme y voy a ir llamando uno a uno para ver cómo han quedado la conjugación. Les recuerdo que tienen el video que va a estar disponible en un rato, así para que pueden ver y pueden también tomar capturas a las diapositivas que no pudieron capturar y pueden practicar, ¿no? Con la conjugación de estos verbos desde ya. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Y Ok. Si hay algún significado que no comprenden, pues también intenten buscarlo y yo mañana se los confirmo. ¿Vale? Hi. Bien, entonces, los dejo por hoy. Espero que igual les haya sido útil la clase. Y nos estamos viendo el día de mañana para la revisión de este ejercicio y otros más que hay que empezar a hacer. Hai, Ganbatte kudasai. Matashita, minasan. Matata, arigatou gozaimasu. Matashita. Matashita. Matashita.